Eh, Muy buenas tardes para todos los que me están viendo y escuchando a través de Lazos de Amor Mariano Pereira. Mi nombre es José Pablo Ríos. ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, mi nombre es José Pablo Ríos y soy misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Llevo en la comunidad, por gracia de Dios, 4 años y el día de hoy me toca dar la vida del santo, de un gran santo que es San Antonio de Abad. ¿Quedó bien? Por favor. Muchas gracias. Eh, Ahí se me escucha. Ahí se me escucha. No se me escucha. Ahí. Sí se me escucha bien, amigos. Listo. Vuelvo a empezar. Bueno, buenas tardes para todos los que están viendo por medio de Lazos de Amor Pereira. El día de hoy me toca dar un gran santo, y este gran santo, como dice en la descripción del video, es San Antonio de Abad. Me presento, mi nombre es José Pablo Ríos. Por gracia de Dios llevo en esta hermosa y divina comunidad 4 años larguitos. Y es el santo que les voy a dar el día de hoy. Bueno, para empezar, como Dios manda, hay que hacer primero una oración, listo. Entonces los invito a todos desde su casa, desde su hogar, ponerse en una posición de oración y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas en este día. Te pedimos que mandes el Paráclito del amor, te pedimos que mandes el Espíritu Santo y venga a nosotros, así como para mí, para yo poder que ustedes entiendan este santo y para que ustedes me puedan entender muy bien. Te pedimos, Santísima Virgen María, que con tu santo precioso cubras este santo, para que nada nos interrumpa, nada nos moleste y nada impida hacer esta transmisión. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces voy a empezar, ¿listo? Espero que me estén escuchando bien, ¿listo? San Antonio Abad nació en Egipto. Nació el 12 de enero de 251. ¿Listo? Era un niño muy juicioso, era un niño con unos padres muy adinerados. En su hogar consistía de su mamá, de su papá y de su hermana y él. Él era el mayor de sus hermanos. Y, y, un, y una cualidad que descartaba a San Antonio era que él era muy poco sociable, no le gustaban los niños. Prefería estar solo, prefería estar en silencio, prefería estar sin ninguna compañía alguna. Cuando fue pasando el tiempo y fue creciendo, se fue creciendo en edad y era momento de ir a la escuela. Y él le dijo al papá, que no quería ir a la escuela, que no le gustaba, pero no le gustaba en el sentido de no le gustaba, era convivir con las demás personas, era una persona muy solitaria. Pero eso no quiere decir que no fuera buena persona. Él en esos momentos de soledad hablaba con Dios, meditaba. Era un niño que le encantaba, a diferencia de otros, ir a la Eucaristía, ir a la iglesia con sus padres. Él no mostraba esas cosas que muestran los niños
al ir a la Eucaristía ese fastidio, ese tormento, esa pereza, ese sueño, no. Él en cambio le gustaba ir a Dios, ir a él. Por eso es que San Antonio tenía una de las grandes virtudes que era la escucha, porque él cuando iba a la Eucaristía lo único que hacía era escuchar, quedaba como una estatua y los demás lo veían como si se hubiera dormido, pero no, él, él era totalmente pendiente a lo que decía el sacerdote. Bueno, fue creciendo y él felizmente iba a la Eucaristía con los papás. Como todo pasa, se le murieron los papás a él. Le tocó que encargarse del hogar, cuidar a su hermana. El papá y la mamá le dejaron 80 hectáreas, una gran finca, y un establo donde tenía animales. Y un día iba a la iglesia y fue pensando en las palabras de los apóstoles. En esas palabras de los apóstoles decía, dejar todo y seguir al Señor. Entonces, eso lo podemos ver en Mateo 4:20 y en Mateo 19:27, como todo lo dejan los apóstoles para seguir al Señor. Efesios 1 y Colosenses 1:5 dice, qué grande es aquel que deja todo por seguir al Señor, no sabe qué esperanzas y qué beneficios les esperan en el cielo. Y él quedó con muchas dudas y se fue pensando se fue pensando en camino a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, en ese leyendo el pasaje donde dice el padre al joven rico, que le dice, si quieres ser perfecto, déjalo todo y regálaselo a los pobres, y tendrás un tesoro inefable en el cielo. Y él decidido para seguir a Dios porque era una persona que a los padres sus 80 hectáreas y al vender todo eso guardó un poco de ese dinero para su hermana y vendió y se lo dio todo a los pobres. Listo, entonces después de haber dejado todo a los pobres, se devolvió como era costumbre a la iglesia. Y al llegar a la iglesia, es algo muy impresionante que yo vi. Decía, no se preocupen por el mañana. Mateo 6:34. Y él empezó a meditar eso, no se preocupen por el mañana. Él estaba preocupado qué iba a hacer de la hermana, si pensaba igual que él, si sentía lo mismo por Dios. Pero al escuchar este pasaje dijo, no hay que preocuparse por el mañana. Y regaló la parte de la hermana. Sin preguntar, se lo dio a los pobres. Y a la hermana se la llevó donde unas vírgenes conocidas. Y la dejó allá para que estudiara y creciera en el espíritu. En ese entonces, fue muy impresionante cuando yo vi esto porque es una persona muy radical, o sea, cuando escuchó todo eso, él dijo, esto es para mí, me está hablando Dios en este momento y lo voy a hacer. Por eso es que se volvió santo, por su radicalidad. Ahorita más adelante van a saber bien por qué era muy radical. Listo.
Después de haber regalado todo a los pobres, su vocación era ser una persona ascética. Y en el pueblo donde él vivía, en Egipto, no sé si es ciudad o pueblo, había un anciano que practicaba la vida ascética. Entonces él decidió ir donde él y aprender de sus costumbres, aprender de su vida, de su rutina, saber cómo él era él. Pues el Señor pues lo acogió y le explicó todo. Él era una persona como San José, el papá de Jesús. Él era una persona que le encantaba trabajar con la madera y de eso vivía y de eso comía. Pero él trabajaba y lo que ganaba iba a comprar su alimento, sus vestiduras, pues lo que necesitara en ese momento, y lo que sobrara lo regalaba a los pobres. Él era muy impresionante porque nada se guardaba él para tener gustos, como uno ahora que dice, ay, voy a ahorrar para comprarme tal cosa. No, él dice, porque Dios me da lo necesario y con Dios me basta. Entonces, a él aprenderle a ese anciano que vivía la vida, eh, empezó a, a crecer en su espíritu, y él era una persona muy colaborativa. Él iba por el pueblo y le ayudaba cual lo necesitara. La gente le decía el amigo de Dios, porque a todo le decía así, a todas las cosas buenas le decían el amigo de Dios. Él era una persona que retenía mucho, que todo lo que veía, todo lo que escuchaba y todo lo que leía se le quedaba en la cabecita guardado. Eh, ya fue pasando el tiempo, fue organizando su vida más a la ascética, que como falta, el demonio empezó a tentarlo cada día más fuerte. Entonces, lo tentaba, una de las tentaciones fue el pasado. El demonio aprovechaba eso de tentarlo con los lujos, de tentarlo con tener mucho dinero, por ser soberbio. Lo tentaba también con la fornicación. Él era una persona muy casta y el demonio aprovechaba eso para tentarlo. Eh, listo. Pero el demonio nunca fue capaz de hacerlo caer en esa parte de su vida, porque él era una persona que tenía una fe totalmente firme, una fe totalmente renovada, una fe que cada día aumentaba. No era una fe tibia, no era una fe que cada día iba apagándose, no, era una fe que todos los días iba aumentando. Una persona que totalmente vivía en oración, por lo poco sociable que era una persona que mantenía en silencio, y él aprovechaba ese silencio para hacer oración. Qué incómodo. El demonio, al ver que no caía fácilmente, usó una artimaña que él tanto le encantaba para hacer caer a los jóvenes. Y como les decía, lo atacaba molestándolo en la noche y agobiándolo en el día. Mejor dicho, no lo dejaba descansar. Y era tan fuerte esas tentaciones,
esas pequeñas trampas que le ponía el demonio, pero San Antonio seguía firme. Él tenía un gran amor por las tentaciones. Bueno, el demonio, en ver que de todo lo que les dije, de todas las tentaciones que utilizaba el demonio sobre él, al ver que no caía, él dijo: me le voy a aparecer como una mujer, para hacerlo tentar, para hacerlo caer en el pecado, ya que el pecado me hace separarme de Dios. Y a él convertirse en una mujer, el demonio, aparecérsele en los sueños, pero era tan impresionante porque San Antonio en ese momento de una mujer, él solo pensaba en Cristo, él solo pensaba en reflexionar sobre el creador de las almas, que era nuestro Señor. Y al él pensar esto, apagaba ese carbón ardiente que el demonio estaba encima de él. Entonces era como que dejaba de descansar, lo hacía sufrir. Y era muy impresionante porque San Antonio, al pensar en Dios, al pensar que Cristo era todo, lo que pasaba inmediatamente era que ¡puf!, se iba a la tentación. Y San Antonio seguía, pero el demonio seguía. ¿Qué tengo que hacer pues para que este joven caiga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me le tengo que aparecer? Entonces, listo, tormenta. Listo, entonces él utilizaba como escudo, como ese amigo, como esa defensa, utilizaba Isaías 64:24 y Marcos 9:48, que ¿dónde es que está? Listo. Para pasó a través de todo sin ser adoblegado. Toda esa experiencia hizo vergonzar al enemigo. En verdad, el que pensaba ser como Dios hizo de loco ante la resistencia. Como el demonio, que creía ser Dios, creía que con cualquier tentación hacía caer a todas las personas, pero ahí están los santos. Ahí están las personas que se hacen notar, las que resisten a las tentaciones. Y le decía a San Antonio: no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ah, más hermoso todavía. No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí dice San Antonio: no debe ver nada, solo está la gracia de Dios conmigo, que me hace triunfar sobre la tentación del demonio. Pasado esto, el demonio quedó muy avergonzado, porque fue derrotado por un hombre. Entonces, el demonio, al estar derrotado y avergonzado, se le apareció como un hombre con un vestido negro, una piel negra. Se le apareció a San Antonio y le decía: a muchos he tentado y muchos han caído, pero no sé qué es lo que tienes tú, que no has podido caer en el pecado. Y San Antonio dice en el Salmo 117:7, dice esto. Espera un momentico, yo la busco acá. Dice:
Santo 117:7. Dice: cuanto el Señor entre, me ayuda y veré a mis enemigos a mis pies. Y más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Repito, cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarme en el Señor que confiar en los poderosos. Impresionante. Entonces ahí quiere decir Antonio que no es él, es Dios, que él se refugia en Dios, y al él refugiarse en Dios, todos los enemigos que están contra él se van a arrodillar ante los pies. Bueno, desde Dios, nadie como María. Pero Antonio, después de escuchar lo que le dijo el demonio, él no se confió, él no sintió soberbia. Él empezó más mortificarse, empezó a hacer ayuno, empezó a ser más misericordioso, mejor dicho, empezó a aumentar todas sus virtudes para así estar más fortalecido cuando lo vuelva a atacar el demonio. Una de sus mortificaciones era que él solo comía pan, sal y agua como bebida. Una vez al día comía eso. Pero es más impresionante porque solo comía cada 2 días. Entonces, si uno lo pone desde la ciencia, uno se pone a ver, él debería estar totalmente muscular, debería estar cansado, debería estar aperezado, pero él era en cambio más fuerte, más fortalecido. ¿Por qué? Porque además de eso tenía su alimento espiritual. Y cada vez rellenaba y aumentaba su alma y su vida, y empezaba a ser más santo y empezaba a ser más fuerte en la fe. Otra de sus mortificaciones era que él dormía en una astera. Para los que no saben, la astera es lo que se pone debajo de la carpa para que el agua no pase, para que el agua no se traspase. Listo. Entonces, él dormía ahí, o cuando no tenía la astera, dormía solo, pero desnudo, sin nada de ropa, para mortificarse. Repetía muchas las palabras de San Pablo. Filipenses 3:13, ya se las digo. Espérenme un momentico. Dice, 12, ¿dónde está el 13? Listo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante y olvidar lo que dejé atrás. Él se repetía mucho esa frase, decir que ya olvidaba totalmente su pasado y solo le importaba lo de ahora. Él decidió tomar en su vida una gran decisión, que fue irse a para vivir su mejor vida. Decidió irse a los sepulcros, lejos de su pueblo, a empezar una vida más fuerte en lo que era su vocación. Le dijo a un familiar que le llevara cada 2 días una provisión de alimento, pero solo él.
Entonces el familiar solo les llevaba la provisión de alimento cada 2 días. Él permanecía ahí en una completa oración, en unas meditaciones sobre la palabra de Dios. Volvemos, otro ataque del demonio. El demonio llamó a sus secuaces, llamó a sus otros aliados y les dijo: no sé qué hay que hacer para que esta persona caiga, pero